El mercado laboral es complicado. Conseguir empleo es un trabajo difícil, pero después de un tiempo deberías de poder colocarte en una plaza. En caso de que eso no suceda, algo está fallando en la forma en la que te aproximas a los reclutadores. Es por ello que a continuación te presentamos 5 errores que quizás estés cometiendo en una entrevista de trabajo. No sabes lo que quieres. Es importante fijar un objetivo, de lo contrario, lanzarás disparos al aire sin obtener resultados. Piensa en tus cualidades y para qué eres bueno. Si es un trabajo que te motive, podrás convencer mejor al reclutador en una entrevista. Eres una vitamina y no una aspirina. Si es que respondes soy eficiente, trabajo en equipo, soy accesible o hago mi tarea a tiempo, eso está bien, pero es lo mínimo que debes hacer para conservar un trabajo. Es lo que las empresas esperan que hagas. Sin embargo, esas no son cualidades con las que debes venderte. Debes ser un solucionador de problemas. Eso es lo que te hace diferente de la competencia. Tu imagen en la red está descuidada. Más reclutadores están utilizando internet para conocer a los candidatos, sobre todo en puestos para profesionales. La imagen en la red es cada vez más importante. Aprende qué responder en una entrevista de trabajo. Hay preguntas clave que se convierten en una base obligada para todo profesional, como lo son: ¿qué es lo que más te disgusta de tu jefe actual? ¿Cuánto tiempo piensas trabajar para mi empresa? O incluso, ¿por qué debería de contratarte? Lo que debes entender es cómo superar estas preguntas que te ayudarán a perfilarte para el puesto de trabajo. Ensaya tu entrevista de trabajo. Cuando una entrevista de trabajo termina mal, la mayoría de las veces se debió a que el postulante desconoce por completo los códigos, respuestas y reacciones con que se debe de actuar en una entrevista de trabajo. Es por ello que se recomienda practicar el tono de voz, gestos y posturas. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Gracias por continuar con nosotros y seguramente conoce a alguien que está desempleado, lleva mucho tiempo en esta condición, pero ¿por qué será? Para eso nos acompaña Ivonne Vargas, que es speaker de Recursos Humanos y de Derechos Humanos, Calidad Humana, perdón, se me fue la palabra, es el estrés, pero es importante saber y determinar por qué en algún momento no podemos conseguir trabajo. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Hola, buenos días, bienvenida. Y sí, desarrollo de carrera lo podemos cerrar así. ¿Por qué no conseguimos? Hay escenarios que tenemos que cuidar, sobre todo en la entrevista de trabajo, porque puede haber errores, no me gusta llamarlo errores, pero sí son acciones que son un área de oportunidad para que tú te vendas como el mejor candidato cuando llegas a las entrevistas. Esto lo tienes que cuidar, claro, desde que preparas currículum, estás en acercamiento con las firmas y luego se concreta en la entrevista. ¿Cuáles son ese tipo de errores o de situaciones? Pues la verdad es que esto depende, los hay, digamos, a lo largo de toda la carrera. Hay cosas que podemos mejorar. Dependerá, por ejemplo, si eres un egresado. Cuando eres un egresado, una situación común es que llegas a las entrevistas y no tienes mucho conocimiento de la empresa a veces, ¿no? Hay este escenario de enviar los currículums a diferentes áreas o diferentes partes para poder ser aceptado y a veces llegas a la entrevista sin ese conocimiento de por qué en esa empresa, para qué podrían esperar de mí, qué haber. Entonces, cuando nos preguntan esto, cuando nos preguntan esto sobre salario y sobre fortalezas y debilidades, es donde más tendemos a atorarnos. Pero conforme va pasando el tiempo, también ya cuando tienes una carrera mucho más consolidada, digamos que tienes 10, 15 años de estar en el mercado, hay otro tipo de situaciones que tienes que ir trabajando. Una de ellas es cómo hablamos del dinero, cómo hablamos de los salarios, porque a veces el enfoque va mucho a, bueno, ¿cómo va a estar mi compensación, el salario? No entro con este salario que yo quisiera, pero ¿en cuánto tiempo podemos mejorarlo? Y eso en la entrevista de trabajo a veces no sabemos abordarlo. Pero eso se da en la primera entrevista, o sea, por ejemplo, yo mando mi currículum, me dan la entrevista, ya no sé si pasé filtros o no, pero ya estoy con la persona de Recursos Humanos, por así decirlo. ¿En ese momento ya se habla de salario? No, generalmente el salario viene cuando ya está una oferta, digamos, hecha de manera contundente, aunque sí en las primeras entrevistas hay un acercamiento al tema del dinero. Y hay que ser cuidadosos. El primer acercamiento para un joven, para un egresado, por ejemplo, puede ser ¿cuánto te gustaría estar ganando? Y ahí a veces no hay una idea exacta de cómo está tabulado, porque desconfío que no tengo mucha experiencia, porque tal vez sí, como son los primeros trabajos, no tengo idea de cuánto cuesta mi talento, con la experiencia que tengo y tal. Pero el salario también se vuelve un tema recurrente a mayor experiencia. A veces inclusive el candidato con más experiencia lo primero que pregunta es sobre el salario.
en lugar de esperarse a conocer cuáles son las expectativas del puesto, qué es lo que esperan de mí, qué puedo yo aportar. Por ejemplo, esta es una situación que a lo largo de la carrera profesional es recurrente. Vamos a las entrevistas sin tener mucha claridad de qué puedo aportar, con poca o con mucha experiencia. ¿Cómo va a ser la contribución? No tengo claro, por ejemplo, en esa posición, cómo le fue a mi antecesor, a qué punto llegó, qué punto no llegó. O sea, tengo que investigar. Sí, yo diría que el primer tema es la investigación que hacemos previa, la investigación inclusive que corremos a través de redes sociales, porque es importante que trabajemos en nuestra propia reputación digital y luego eso lo llevemos como a otros niveles. Y el 80-85% de las veces ese trabajo de investigación no existe. Lo hay cuando, digamos, ya eres mucho más experimentado. La mayoría de los trabajos llegan por conexiones, cuando ya eres más experimentado. Entonces, digamos que hay un conocimiento de a qué voy. Pero en muchos otros casos no existe ese conocimiento. Inclusive no sé, según mi perfil, qué tanto match hago realmente con la vacante a la que estoy aplicando. Y es que a veces queremos tanto el trabajo, ¿no? Oye, claro. Ivonne, yo siempre he tenido esta duda. Yo sé que todos vamos por la vida vendiéndonos. Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Lo que debería de ser. Lo que debería de ser. Pero ¿cómo venderte efectivamente sin caer en presunción? Es decir, si en una cita de trabajo no decir, es que yo soy el mejor para tu puesto, ¿sabes? Porque de pronto puedes caer mal por a lo mejor estarte echando demasiadas flores, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ¿sabes bien? qué es lo que pasa? Esto que mencionas hay que subrayarlo, porque sí es bien importante. Esta sobreventa lo que genera es falsa expectativa sobre ti. Entonces tú puedes llegar a la entrevista y decir, yo he dado estos resultados, pero con una mentira o sobreventa que eventualmente saldrá a relucir. Entonces, le generamos al empleador una falta de expectativa. Él dice, bueno, con él tengo no el 100% cubierto, el 150% cubierto. Y cuando empiezas a trabajar esto puede ser que no sea una realidad. ¿Qué podemos hacer para no tener una sobreventa? Creo que hay que tener un principio de honestidad como candidato. Los candidatos o los buscadores de trabajo perfectos no existen. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando llegamos a una entrevista nos acercamos en cierto porcentaje, por ejemplo, decir qué es lo que necesita el puesto y en qué porcentaje lo cumplo. Si yo sé que voy a un 80 porque me falta idioma o porque me falta experiencia en esa industria, en ese sector al que me quiero mover, hoy los movimientos laborales son muy rápidos. Entonces hoy un día puedo estar en manufactura, mañana puedo estar en petróleo, puedo estar en áreas muy distintas. Entonces, hacer una evaluación de en qué porcentaje cumplo con lo que está aquí solicitando la vacante y ser muy honesto en ese sentido. Y aprovechar la entrevista, porque uno quiere el trabajo, entonces aprovechar la entrevista para decir que me parece que cumplo en este porcentaje, he tenido esta experiencia, he desarrollado estos conocimientos adicionales, pero soy consciente que esto otro me falta. Si tú requieres una persona 100% bilingüe, hoy no lo soy. Pero me interesa el puesto y si me das la oportunidad probablemente en 2 meses estoy al full para cubrir con esto. Y esto también hay que hablar con esa honestidad, ¿no? Sí, aplicaría si ya mentí en mi currículum y me están llamando por eso. Es que sí, si ya le pusiste 80% de francés, pero en realidad a lo mejor solo lo entiendes, ¿sabes? Oui. Claro. Oui, ay, perdón. Sí. Ah, no sé tanto. Yes, no, of course. Bueno, aquí sí hay que tratar de mantener una congruencia entre lo que escribimos o ponemos en las redes sociales, porque ahora las redes sociales o las bolsas de empleo que tienen una plataforma de inteligencia artificial te van a pedir más que vayas por lo digital. Entonces hay que hacer una congruencia entre el currículum, tratar de no mentir desde ahí y luego mantener lo que viene en ese currículum en la entrevista, ¿no? Porque la mentira al final genera un precedente, un mal sabor de boca en el empleador cuando te está entrevistando, te das cuenta que no hay esto. Ojo que, por cierto, con los idiomas, de manera preferente no utilizar los porcentajes. Es mejor decir, hablo este idioma básico, fluido, y si ya es fluido, ponerle si está certificado por quién. Pero así nos evitamos al empleador generarle una expectativa sobre el porcentaje. Claro. En competencias digitales, hoy se utiliza mucho en los currículums que pongamos, soy experto en analítica, o hago esto, o soy experto en trabajar en equipo, en estrés, ¿no? Pero ser un especialista a veces es difícil, salvo que tengas ya de verdad muchos años en el mercado y comprobado que tienes 25, 30 años haciendo algo, es mejor mantenerte en niveles básicos, intermedios, fluidos y todo a los porcentajes. Muy bien. Oye, híjole, tantas preguntas. Me encantaría, por ejemplo, los jóvenes que ahorita están viendo y que no tienen esa experiencia, pero de alguna manera se tienen que vender
No es lo mismo tener 20 años de carrera y decir, soy especialista en esto, a un joven. ¿Qué pone para decir, ok, sí tengo facultades para trabajar en equipo, porque lo hice en la escuela, porque lo hice en mis pequeños trabajos, pero no puedes poner especialista? ¿Qué deberías poner ahí? Y hay que evitar la palabra especialista, por supuesto, sí, por ¿no? Experto en, pero tenemos 1 año o 2 de haber egresado. Fíjense que yo trabajo mucho tiempo con currículums de jóvenes porque creo que es importante reforzar en las escuelas esta parte de cómo hacer esa venta. Porque claro que tienes competencias que puedes vender, pero hay que entender el cómo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando estamos en esta búsqueda de trabajo, generalmente hemos tenido cierta experiencia. Puede ser una práctica, pudiste haber sido, pues sí, becario en alguna organización, trainee en algún lugar, tener un desempeño importante en competencias previas, tal vez cuando eras adolescente. Este tipo de situaciones te desarrollan habilidades, tolerancia, disciplina, cuestiones que en el currículum luego tú las puedes poner y que sí es muy inmediato, que aunque sea un trabajo el que hayas tenido, uno solo como becario, ponerlo, pero sí hablar mucho de el tipo de resultado que obtuviste en ese lugar. Por ejemplo, comencé en la organización como prácticas, pero terminé como responsable de la agenda de alguien. Es decir, a veces el problema comienza desde que somos jóvenes que no entendemos cómo hablar de nuestros resultados. Sí. Y tú ya a los 19, 20, 21 años ya has dado un resultado. Puede ser el candidato terminando una maestría, puede ser que tuviste una experiencia internacional durante la escuela, puede ser que, insisto, que trabajaste en el verano o en el invierno. Hay cosas que desde ahí ya puedes ponerlas como experiencia. Habilidades. Ivonne, te queremos agradecer muchísimo el tiempo. Hay un libro que tienes, que ahorita vamos a estar poniendo en plecas para que la gente pueda comprarlo. Que es exactamente, un arte vender. Tú lo mencionaste, la venta es un arte y yo le pediría al gran auditorio que nos ve, por favor, que se pongan en contacto. Podemos hacer inclusive con ellos quizá alguna dinámica, algún tema curricular para que conozcan de la obra y sepan cómo llegar a esta venta. Perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. No se vayan, continuamos con más. Recuerden que vamos a tener una transmisión especial acerca del primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Nosotros continuamos con el magazine, así que no se vayan.